So, you will share the same bed as your wife? Why wouldn't I? I just think she's rather attractive. No. You're jealous. Of a woman. How we laughed. My duty is to seal that alliance by making lots of children. Your duty, darling, is not to your brother. It is to glamour and beauty and me. Who knows? I might even fall in love with her. Hoy les traigo la historia de Felipe, el caballero de Lorena. Él fue miembro de la casa de Guisa y pasó a la historia como el gran amor de Felipe, el hermano de Luis XIV. De este personaje se ha hablado muy poco, y es una lástima porque su historia es muy interesante y hoy te la voy a contar. Este video se basa en un artículo recopilatorio de la autora Aurora von Goethe, propietaria del blog Party Light 1660. Hasta lo que sé, ella planea sacar un libro con la biografía del Caballero de Lorena, y toda la información que comparte es una pequeña parte de su investigación. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Pequeña aclaración adicional, ya que en este video hay dos Felipes, es decir, dos tocayos. Cuando me refiera a Messier, jamás le voy a llamar Felipe. El único Felipe en este video será el Caballero de Lorena, para que no hayan confusiones. Iniciemos con un par de datos familiares sobre el Caballero de Lorena. Felipe nació en el año 1643. Se desconoce la fecha exacta, ya que en la Revolución muchos documentos de este tipo fueron destruidos. Él era el segundo hijo varón del aristócrata y militar francés Enrique de Lorena, y su madre fue Margarita de Cambaud, una noble francesa y sobrina del cardenal Richelieu. Enrique se casó con Margarita en febrero de 1639. Enrique era famoso por la valentía que mostraba en el campo de batalla, forjándose de esta manera una carrera militar exitosa, a la vez que acumulaba muchos títulos nobiliarios año tras año. En 1643, Enrique fue nombrado Gran Escudero de Francia, y como tal, se le conoció como Messier le Grand. Durante la fronda, Enrique permaneció leal a la regente Ana de Austria y, aunque no estaba de acuerdo con la administración del cardenal Mazarino, este jamás conspiró contra él ni la reina. El matrimonio de Enrique y Margarita tuvo un total de 6 hijos. Felipe y su familia se encuentran ligados a los Estuardo y los Borbón, así como a muchas otras casas nobles. Al haber nacido en una familia con el estatus de príncipes extranjeros, Felipe mantuvo dicho rango desde su nacimiento y, por lo tanto, tenía derecho a ser tratado como Su Alteza. La mayoría de los príncipes extranjeros no utilizaron la palabra príncipe como título personal, ya que el apellido familiar tenía más distinción. Mientras tanto, el término caballero solía ser el título elegido por estos en los siglos XVI y XVII. Además del hecho de que Felipe fue el tercer hijo del matrimonio de Enrique y Margarita, no se sabe mucho sobre su juventud y educación. Entre sus opciones para labrarse un futuro estaba el seguir una carrera religiosa o una militar. La vida de Felipe de Lorena desde su adolescencia estuvo estrechamente vinculada a Felipe de Francia. Este vínculo permanecería por el resto de sus vidas. Al ser Margarita una confidente de Ana de Austria, es probable que ambos se conozcan desde la infancia. Además, la reina madre y el cardenal Mazarino actuaron como padrinos en el bautizo de Felipe en el año 1644. Tanto Felipe de Lorena como Messier tuvieron otros amantes durante los casi 50 años que compartieron juntos. Pero sin duda, Chevalier fue el gran amor de la vida de Messier.
Lo más probable es que Felipe y Messier tuvieran sus primeros contactos románticos alrededor de 1658, cuando Felipe tenía 15 años y era descrito como insinuante, brutal y sin escrúpulos. Ese mismo año, Messier fue supuestamente corrompido por Felipe Jules Mancini, el sobrino del cardenal Mazarino. En 1658, ambos Felipes vivían en el Palacio Real de París y Messier rápidamente convirtió a Chevalier en uno de sus amigos más cercanos. A pesar de que pasaron muchos años antes de que Felipe de Lorena se convirtiera oficialmente en el favorito de Messier, no se sabe si antes de eso ambos estaban comprometidos en una relación romántica. Lo que sí sabemos es que Messier tenía como favorito al conde de Guiche, y cuando este fue exiliado de la corte francesa, Chevalier tomó su lugar definitivamente. En el video que hice sobre Enriqueta, explico por qué fue desterrado el conde de Guiche. Dejo los enlaces en la descripción. El conde se convirtió en el amante de Messier poco antes de que Chevalier comenzara a volverse más cercano al príncipe francés. Messier adoraba mucho al conde, tanto que se hacía de la vista gorda cuando este no hacía más que faltarle el respeto en público. Una vez, Guiche lo pateó y lo jaloneó durante un baile de máscaras, en el que Messier y su prima la Gran Mademoiselle iban vestidos de pastoras. Ella afirmó que, aunque iba disfrazado, Messier era reconocido como tal por todos. Guiche, para hacer la gracia, pretendía no darse cuenta con quién bailaba, y según ella, este se comportaba con la mayor insolencia que jamás hubiese visto. Guiche lo insultó frente a todos los presentes e incluso lo abofeteó y pateó. Chevalier se dedicó a observar muy de cerca aquella relación destinada al fracaso y, según muchos escritos de la época, al caballero de Lorena lo motivaba la codicia y la búsqueda de favores por parte de Messier. Se dice que tenía la voluntad de hacerse con el control total del príncipe, quien fue descrito como bastante débil de voluntad y fácil de manipular. Si esas eran sus verdaderas intenciones, solo él lo sabe, pero es probable que al principio Felipe apuntara a mejorar su fortuna, como él veía que lo hacía Guiche. Messier era conocido por ser muy complaciente con los hombres que le atraían, y si le pedían dinero, él se los proporcionaba. Hay que considerar que el caballero de Lorena tenía muchas opciones para engrandecer su fortuna. Pudo apuntar a una carrera militar como su padre. Todos coincidían en que él era muy capaz en la materia. También pudo buscar el favor del rey, como lo hizo su hermano Luis de Lorena, quien era el escudero real y con los años se convirtió en uno de los amigos más cercanos del rey. También pudo casarse con alguien de igual o mayor rango que él. Su estatus lo hacía un excelente partido. Las posibilidades eran casi infinitas. En su lugar, eligió el camino que lo uniría a Messier, el camino que lo haría, al menos en parte, dependiente de los estados de ánimo del príncipe y los peligros de ser reemplazado. Un estilo de vida que sería una lucha constante para mantener su posición. Y seguramente no era la más fácil. Aunque el rey toleraba o casi ignoraba las preferencias de su hermano por ser su hermano, lo que ahora llamamos homosexualidad no fue tan abiertamente aceptado en esa época. Ambos Felipes alardeaban abiertamente de su estilo de vida, a pesar de que Chevalier no le hacía mala cara a la compañía femenina de vez en cuando. Él era lo que hoy en día consideramos bisexual. Aproximadamente en la época de 1660, Luis XIV, a pedido de su hermano, le permitió al caballero de Lorena unirse al séquito de Messier. Esto fue algo de gran prestigio para ambas partes. Fue un honor para Felipe pertenecer a la casa del hermano del rey, así como fue un honor para el hermano del rey tener un príncipe de Lorena en su casa. En 1661, Messier contrajo matrimonio con su prima Enriqueta de Inglaterra.
Felipe desempeñó un papel importante en mantener a la nueva duquesa de Orleans bajo control, ya que Messier, al parecer, no podía evitar que su esposa coqueteara y tuviera amantes. El duque de Orleans no amaba a su esposa, pero se sentía humillado por su comportamiento público, así que Chevalier lo ayudó a deshacerse de amantes, pretendientes y aliados. Entre uno de sus logros más preciados se encontraba el haber conseguido que el conde de Guiche fuera exiliado de la corte al informarle a Messier sobre la relación que éste sostenía con Enriqueta. Guiche fue exiliado por el rey en 1662 y el caballero de Lorena no podía sentirse más feliz al respecto. Al igual que para Messier, la carrera militar de Felipe de Lorena fue breve. En agosto de 1664, el Chevalier luchó en la batalla de San Gotardo y, mientras los turcos avanzaban para atacar, un joven turco cabalgó para desafiar a un cristiano a un combate singular. Este desafío fue aceptado por Felipe, quien mató a su adversario. Fue elogiado por ser particularmente valiente en el combate propuesto por el demasiado orgulloso turco. La valentía de Chevalier en el campo de batalla inspiró poemas en los que elogiaban su apariencia, valentía, habilidad, elegancia y encanto. Se dice que en 1666, después de la muerte de Ana de Austria, Messier se encerró durante varios días en su apartamento, sumergido en un profundo dolor, y no quiso la compañía de nadie, excepto la de su pequeña hija María Luisa y el caballero de Lorena. En ese mismo año, Chevalier participó en la Segunda Guerra Anglo-Holandesa como voluntario en Armada Holandesa. En 1667, Felipe asumió el cargo de coronel del regimiento Harcourt y los condujo a la batalla en Flandes, donde luchó vigorosamente durante 1667 y 1668. En el mismo año, 1668, Luis XIV lo ascendió a mariscal de campo. Durante una de estas batallas en la Guerra de Devolución, Felipe fue herido en el pie, y ese hecho provocó un pequeño escándalo. Y es que el propio Messier insistió en cuidar a Chevalier personalmente para que recuperara la salud, dando órdenes de que lo instalaran en su propia tienda de campaña. Se dice que Messier olvidó todo lo que le rodeaba y se centró en la recuperación de su novio. Incluso prestó su carruaje personal para que Felipe fuera transportado con mayor comodidad, cosa que provocó ciertos comentarios entre los soldados. Después de eso, ambos Felipes se volvieron inseparables. Daniel Cosnat escribe en sus memorias que Messier le pidió a su hermano el rey que transfiriera el regimiento de Chevalier a las tropas bajo el comando real, ya que de esta manera podrían estar juntos. El rey le concedió el favor y Messier no podía estar más extasiado. Cosnat también afirma que durante su tiempo en Flandes, Messier no estaba demasiado ansioso por participar activamente en el campo, ya que prefería pasar su tiempo en compañía del caballero de Lorena. Cosnat también reafirmó la anécdota de que Felipe fue herido por una granada de mano y que Messier cuidó de él personalmente. Poco después de estos hechos, Cosnat describe una conversación que tuvo con Messier. Este le expresó su necesidad de encontrarle un puesto al caballero en su hogar y convertirlo en su único favorito. Cosnat, ignorando la naturaleza de la relación de ambos Felipes, le dijo que sería más prudente no tener un solo favorito, ya que le beneficiaría más honrar a otros caballeros con su amistad también. En resumen, Cosnat no se enteraba de que ambos eran amantes. El pobre hombre de fe creía que entre ambos solo había una amistad, pero pronto se enteró de la verdadera naturaleza de la relación. Apenas el caballero llegó al castillo, fue recibido por un alegre y efusivo Messier, y así todo quedó en evidencia. En el video con la biografía de Enriqueta, menciono cómo el caballero de Lorena se deshizo de Cosnat y tomó a cargo sus labores.
Messier disfrutó de bailar el minueto con su amigo Felipe de Lorena, después de la campaña de Flandes a su regreso a Saint-Cloud. Ambos se encontraban entrelazados en los pasillos, jardines y sus matorrales. Muchos los vieron acariciarse la cara, los hombros y las rodillas, con un aire jovial. La presencia de Felipe en la casa del matrimonio Orleans fue el detonante de una batalla campal entre Enriqueta, la señora de la casa, y Chevalier, el amante que actuaba como el señor de la casa. Tampoco ayudaba que Felipe le confiara todas las tareas importantes a él. Poco a poco se volvió indispensable en todos los asuntos del duque de Orleans. Él acompañaba a Messier a reuniones financieras semanales, ya que el mismo Felipe consideraba que el duque no sabía cómo guardar su dinero bien. Felipe ciertamente lo ayudó con eso, tal vez para asegurarse la mayor parte para él, como también para evitar que Messier arrojara su fortuna a las muchas caras bonitas que se reunían a su alrededor a diario, en busca de favores. Es cierto que, a partir de cierto punto, el caballero tenía voz en quién se quedaba con qué, y utilizó este cargo para reclamar algunas cosas para él y otras para sus amigos, como el marqués de Effiat, quien también se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Messier. El propio Effiat no cometió el error de tratar de ganarse el favor que Felipe poseía, como muchos otros hicieron, sino que se asoció con él, lo que lo llevó a conseguir la amistad del caballero. Felipe usaría más tarde su influencia con regularidad para ganar favores para el marqués de Effiat en la casa de Messier, recomendándolo antes que a todos los demás. Se dice que Messier era amigo de los amigos del caballero, mientras en ocasiones se mostraba bastante descortés con las personas a las que su favorito no toleraba. La amistad de Messier y Felipe de Lorena no era vista con buenos ojos, ya que el caballero influía mucho en las decisiones del duque. Messier, aparentemente de mejor humor que nunca y con Felipe siempre a su lado, se mostró vestido de mujer en el Palacio Real con mayor regularidad. La gran Mademoiselle describe aquella vez que su primo organizó un baile de máscaras en el Palacio Real y, luego de danzar la primera pieza, no pudo resistir la tentación de correr hasta sus aposentos y vestirse de mujer, enmascarado, y del brazo del caballero de Lorena regresó al salón y bailó el minueto con él. Luego fue a sentarse entre todas las damas y disfrutó el coquetear y ser visto por todos. La gran Mademoiselle agrega que los hombres, cuando se sienten hermosos, quedan 2 veces más cautivados por su belleza que las mujeres, refiriéndose con eso en lo complacido consigo mismo que se sentía su primo en aquella época. Messier le proporcionó a Felipe los mejores apartamentos en el Palacio Real y en Saint-Cloud. Lo enriqueció con joyas, dinero y objetos de arte y, como favorito oficial, le permitió controlar la mayoría de los asuntos de su hogar. Aunque en el Palacio Real se celebraran muchas festividades y reuniones alegres, a veces parecía ser un campo de batalla en el que las tropas de Madame luchaban contra las de Messier. Felipe de Lorena, como el comandante de Messier en su hogar, cargaba consigo su propio séquito de hombres y mujeres que trabajaban para él en búsqueda de beneficiarse de los privilegios del caballero. Madame, molesta con la influencia de Chevalier sobre su marido, reunió sus propias tropas. Cosnat era uno de los pocos con los que Madame podía contar, además de Madame Fien, con quien Felipe tuvo un romance, y Madame de Mónaco, quien al parecer también tuvo una aventura con el caballero. Estas 3 personas antes pertenecían al séquito de Messier, pero este les designó un lugar junto a Enriqueta, principalmente para alejar a ambas mujeres de su amante.
Con el pasar del tiempo, el caballero de Lorena se dio cuenta de que Cosnat podría llegar a ser un problema, aun si este ya no trabajaba directamente para Messier. Cosnat había cometido el error de salvar la reputación de Madame, después de que se publicaran panfletos en su contra que circulaban en la corte. Messier tampoco estaba muy contento con Cosnat, no solo porque este no aprobaba a su favorito, sino porque tampoco le consiguió la gobernación de unas tierras a las que Messier aspiraba. A Felipe no le costó mucho deshacerse de él, con la ayuda de unas cartas supuestamente secretas y de dudosa autenticidad. Messier se indignó y Cosnat fue exiliado. No está del todo claro si Messier sabía que las cartas eran falsas, pero ya que le sirvieron de excusa para echar al obispo, las dio por auténticas. Madame protestó tanto como pudo y en el video con su biografía explicó lo mucho que se esforzó en mejorar su situación. Eso implicaba que Messier recibiera un jalón de orejas y el caballero de Lorena fuese encerrado en una prisión para siempre. Un buen día, su sueño se hizo realidad, todo gracias a Luis y su deseo de concretar un tratado con Inglaterra. El rey le dio una misión a Madame y ella, a cambio, le pidió a su majestad que se deshiciera del caballero de Lorena. Messier se tomó como ofensa la participación de Madame en este tratado secreto, aun si ella solo tenía que llevarle los papeles a su hermano a Inglaterra. Era un asunto político y él se sintió excluido. Habiéndose acordado el viaje a Inglaterra, Madame presionó al rey para que cumpliera su parte del trato. Luis XIV tenía sus propias razones para querer el destierro de Felipe de Lorena. La primera radicaba en su hermano pidiéndole favores para Chevalier regularmente. Luis no soportaba ver la cantidad de control que éste tenía sobre su hermano. Segundo, el caballero solía burlarse de la costumbre del rey de volverse particularmente piadoso cada vez que se acercaban las festividades de Pascua, en referencia a que Luis no veía a sus amantes durante este tiempo, o cuando Felipe se ponía muy borracho y llegaba a oídos del rey los comentarios que el caballero hacía sobre el matrimonio de Messier. Felipe presumía el ser capaz de conseguir que Messier se divorciara de su esposa, ya sea por los trapitos sucios de ella o por la manera en la que él lo tenía comiendo de su mano. O, lo que quizás más molestó a Luis, era el hecho de que Felipe solía decirle a todos que Messier no visitaba la cama de Madame a menos de que él le diera permiso. Lo peor de todo es que su hermano decía exactamente lo mismo. El 30 de enero de 1670, Felipe y Messier se encontraban platicando en el apartamento de este último en Saint-Germain, cuando un leal ayuda de cámara de Messier los interrumpió con la noticia de rumores de una orden de arresto. En este punto, los guardias reales ya se dirigían al apartamento de Messier, y la confusión se extendió sobre quién iba a ser arrestado. No pocos temieron que pudiera ser el propio Messier, y el pánico se extendió entre los sirvientes. El capitán de la guardia de Luis XIV, seguido por soldados, llegó al sitio y el caballero fue capturado y arrestado delante de Messier, sin ceremonias y por orden del rey. Messier estalló en llanto y enojo, pero eso de nada sirvió, ya que el caballero fue llevado rápidamente a la prisión de Pierrency, cerca de Lyon, fuera del alcance de Messier. Indignado, Messier fue con su hermano y exigió saber por qué el caballero de Lorena fue arrestado. Al parecer, la respuesta que le dio el rey no lo dejó satisfecho. Así que regresó al palacio real, tomó a su esposa y ambos partieron a una de las propiedades más alejadas de París que poseía el duque. Messier le hizo saber a su hermano que no regresaría a menos que el caballero de Lorena fuera liberado.
A Luis no le hizo ni un poco de gracia el comportamiento de su hermano, así que ordenó que llevaran al caballero al castillo de If, el cual era una pequeña fortaleza en medio de una isla, empeorando así la situación del príncipe. Messier no hizo público su conocimiento sobre el Tratado de Dover, y su ausencia en la corte hizo especular a todos sobre los motivos del arresto del caballero. Madame fingió no saber nada al respecto, pero su esposo sabía que ella estaba detrás de todo el asunto. Messier le escribió una carta a Colbert, uno de los principales ministros de su hermano, y le pidió que lo ayudara a convencer a Luis de que liberara al caballero. Colbert fue quien medió entre ambos hermanos para que llegaran a algún tipo de acuerdo para que Messier regresara a la corte y Enriqueta pudiese ir a Inglaterra con los papeles del tratado. En la corte, los rumores sobre el arresto aumentaron y Luis no tuvo otra opción que declarar que Felipe era culpable de revelar secretos de Estado. A eso, el rey agregó la participación del caballero en actos de sodomía. Messier y Madame regresaron a la corte y el caballero de Lorena fue liberado y enviado a Roma. Felipe llegó a Roma en la primavera de 1670, junto con su hermano menor, Carlos, el conde de Marsan, después de pasar varias semanas en Génova. En el exilio, Felipe pasó los 2 años que duró en Italia en compañía de la princesa de Colonna, María Mancini. Se rumoreaba que ambos tuvieron una aventura a pesar de que ella era una mujer casada, pero María Mancini aseguraba que esos rumores eran inventos propagados por sus enemigos. Incluso la princesa de Colonna, en sus cartas, parecía defender la amistad de Felipe y Messier. Felipe ayudó a María a escapar de Italia y regresar a París. El motivo de su huida estaba relacionado con su matrimonio y la sospecha de que su esposo planeaba envenenarla. El caballero de Lorena se encargó de hablar con Luis XIV, quien fue novio de María en su juventud, y le pidió que le diera asilo a la princesa. Luis aceptó, le dio un pasaporte y su bendición para que huyera de Italia. Mientras tanto, en Francia, se llevaba a cabo los últimos preparativos para el Tratado Secreto de Dover. Madame viajó oficialmente a Inglaterra para visitar a su hermano, el rey Carlos II. Cuando Enriqueta regresó a Francia, comenzó a quejarse de dolores en su estómago y en un costado del cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que, en una tarde, luego de beber una taza de achicoria, Enriqueta se quejara de un terrible dolor y cayera enferma. Ella insinuó que había sido envenenada y los rumores comenzaron. El principal sospechoso del supuesto envenenamiento era el caballero de Lorena, quien en ese momento aún disfrutaba del sol italiano. La gente decía que Felipe compró el veneno en Italia y lo envió a Francia con uno de sus hombres de confianza, y este le entregó al marqués de Fiat dicho veneno que aplicó en la taza favorita de Madame, ya que, por órdenes de Messier, un perro del castillo bebió el resto del agua de achicoria para ver si moría envenenado, y eso no pasó, así que la gente llegó a la conclusión de que el veneno estaba en la taza. Al final, el perro vivió y Madame falleció a las pocas horas. Liselot, la segunda esposa de Messier, escribió en una carta años después de la muerte de su marido que efectivamente Madame había sido envenenada por aquellos 2 hombres que ella tanto odiaba, el caballero de Lorena y el marqués de Fiat. Ella menciona que Felipe y el marqués deliberaron si debían decirle a Messier sobre el plan de envenenar a Madame, pero Felipe resolvió no contárselo porque Messier no podía mantener la boca cerrada y seguramente correría a contárselo al rey, y que, aun si conseguían que Messier no abriera la boca durante 1 año, nada les aseguraría que dentro de 10 ellos no fueran colgados por aquel delito. Para ser justos, Liselot no vivía en Francia durante esa época por obvias razones. En aquel tiempo, ella jamás imaginó que terminaría siendo la cuñada del rey Luis XIV. Así que esa historia que cuenta, que es bastante más extensa, parecía el guión de una novela muy interesante, pero de veracidad dudosa.
Los rumores de veneno siempre se esparcían con rapidez cuando alguien moría repentinamente y sin que nada indicara una enfermedad grave con anterioridad. No está del todo claro si el propio Luis XIV creía que su cuñada había sido envenenada, pero la decisión que el monarca tomó poco después indica que probablemente no tomara muy en serio los rumores, pues el caballero de Lorena estaba a punto de regresar a la corte. Según la prima de Luis, la gran Mademoiselle, al rey no le emocionaba la idea de permitirle al caballero regresar. 2 años antes, apenas fue exiliado, Luis le comentó en confidencia que él no tenía ninguna intención de permitirle a Chevalier volver a Francia, ni que éste volviera a estar cerca de su hermano. Esta concesión oficial le puso un sello de no culpable al caballero de Lorena ante todos en la corte, y no importaba si Luis creía o no saber la supuesta participación del caballero en la muerte de su cuñada. Al menos no habían suficientes pruebas para culpar a Chevalier. Messier se casó con Isabel Carlota del Palatinado el 16 de noviembre de 1671 y, tal vez porque el rey veía a su hermano comprometido con su nuevo matrimonio y encaminado a producir más herederos como era su deber, Luis le permitió al caballero de Lorena regresar a Francia. Chevalier y Luis intercambiaron cartas en las que el monarca le preguntaba qué haría él por su rey, si su aspiración era volver a la corte. Luis XIV en esa época estaba planeando ir a la guerra con los holandeses y necesitaba todos los oficiales que pudiera conseguir, y era bien sabido por todos que el caballero era bastante hábil en ese asunto, y lo había demostrado varias veces. También, Luis sintió que el control que Felipe aún mantenía en su hermano, a pesar de la distancia, se estaba desvaneciendo, y nuevos favoritos empezaban a tomar el control. Él prefería a un viejo conocido que a un séquito completo de jóvenes que buscaban el favor de Messier. Además, Luis necesitaba a alguien que vigilara a su hermano y que lo influenciara cuando fuera necesario. A Felipe se le permitió regresar a la corte francesa con la condición de influir a Messier a favor del rey. Y, como prueba de su compromiso con el soberano, el caballero de Lorena acompañó al rey durante su guerra en los Países Bajos y luchó en todos los conflictos desde 1672 hasta 1674. Cuando Felipe regresó del exilio en 1672, se topó con que su lugar como favorito estaba siendo ocupado por un hombre 10 años más joven que él. Chevalier apenas iba a cumplir los 30 y ya podía apreciar uno de sus más grandes temores. Alexis Henry, marqués de Chatillon, era descrito como un joven fornido y hermoso, popular entre las damas y los caballeros. Chevalier lo apodó una gran puta y era considerado un maestro de la intriga. Luis XIV no quería demasiado a este joven caballero y se dio cuenta de que Felipe era el menor de sus males, una de las razones por las que se le permitió regresar. El marqués de Chatillon fue el primer caballero de cámara del duque de Orleans, así como su capitán de la guardia. Él provenía de una familia de alto rango, pero de una rama menor y pobre. El hermano mayor de este marqués trabajaba al servicio de Luis XIV, y Primi Visconti, cronista e historiador del rey, usó de ejemplo el caso de estos dos hermanos para exponer cómo el género y la sexualidad influían en la obtención de cargos y estatus en la época. El hermano mayor de Chatillon era miembro de la Guardia Real y usó su cercanía para dirigirse al rey y expresarle cuán injusto le resultaba el estancamiento de su carrera en comparación con su hermano menor que se encontraba al servicio de Messier. El rey, según Primi Visconti, respondió lo siguiente: él hace su fortuna al servicio de mi hermano por ciertos métodos que lo harían perder mi favor si se atreviera a emplearlos conmigo. Un Felipe de 30 años, a pesar de la competencia, continuó en la carrera, lo que lo convirtió en un favorito singular, ya que mantenía su lugar a la vez que controlaba cualquier tipo de actividad extramarital.
manteniendo de este modo el control. Luis XIV fue un aliado indirecto del Caballero de Lorena en este aspecto, ya que, en su afán de mitigar en algo la homosexualidad en su corte, cada vez que Messier y su camarilla elogiaban el buen aspecto de los nuevos cadetes de la Guardia del Rey, estos eran retirados en la brevedad posible. Felipe más de una vez abandonó la casa de Orleans luego de una discusión con Messier. Cuando éste encontraba un nuevo favorito que Felipe no podía controlar, el caballero se retiraba al campo, pero cuando su rabieta no rendía frutos, se veía en obligación de regresar y pedir disculpas. Felipe, para molestar a Messier, se divertía con las damas de la corte, y en particular con las del Palacio Real. Los cronistas mencionan al menos 2 hijos engendrados por Felipe, los cuales nacieron entre 1668 y 1674. No se conoce mucho sobre ambos niños, pero al parecer uno de ellos, Alexander, en algún punto de su vida fue legitimado. Es la cuenta de tu ropa del mes pasado. Sí, y 15 pares de pantalones. siempre te lo repito, no es ropa, es vestuario, para expresar mi humor y deseo. Cuestan una fortuna. ¿Desde cuándo te preocupa eso? Eres el más rico de Francia y nunca antes te había molestado. Eres todo para mí, pero no me des por sentado. Transcurría el año 1675 y una anécdota, a la que probablemente le falte el detalle de que Felipe estaba borracho, reza que a causa de la indignación que sentía el caballero al ser reemplazado por el joven marqués de Chatillon, una noche, él, en compañía de unos 20 amigos, se armaron con unos palos mientras deambulaban por el Palacio Real y fueron a enfrentarse a un buen amigo de Messier, porque fue él quien le presentó al joven marqués hace un par de años. Felipe insultó al hombre, acusándolo de tener un romance con aquel muchacho, y lo amenazó con golpearlo con palos por ser un alcahuete. Naturalmente, el hombre se dirigió al duque para quejarse, y tanto Felipe como Chatillon fueron reprendidos. Felipe por ir por ahí amenazando a la gente con palos y en pandilla, y Chatillon por provocar la ira del caballero, probablemente. Después de eso, ambos se calmaron por un tiempo. Madame de Sévigné informa de otro incidente que tuvo lugar el mismo año, un poco más tarde que el anterior. Ella escribe que el caballero de Lorena, al notar que no podía deshacerse de Chatillon, fue a Versalles y habló con Messier en presencia del rey. El caballero rogó por la destitución del marqués, usando al rey como testigo de su lealtad hacia Messier, porque según él, ya no podía quedarse callado, viendo como Messier prefería Chatillon, un empleado cualquiera. Soltó que no podía soportar más el dolor que le causaba y que deseaba retirarse a donde le llevara el destino. Madame escribe que el rey, probablemente riéndose por dentro de las ironías de la vida, se negó a interferir en sus problemas, sintiendo un déjà vu, supuso. Felipe, después de aquel drama en Versalles, se retiró a su abadía. Tras esto, el marqués de Fiat y otro colega amenazaron con abandonar a Messier por solidaridad a Felipe. El duque de Orleans, cansado del drama sin sentido del caballero, escribió una carta para él con palabras dulces con las que le prometía resolver la situación. A eso le adjuntó una bolsa de monedas y Felipe, luego de hacerse el digno por unos días más, volvió a los brazos de Messier como su favorito. Se sabe que el caballero de Lorena, al ir haciéndose mayor, comenzó a centrarse en ser indispensable en los asuntos de Messier que no relacionaban su cama. Para ser reemplazado en esa tarea, se encargó de buscar jóvenes caballeros de la corte, interesados en involucrarse con Messier. Chevalier se las arregló para no ser desplazado por ninguno de esos jóvenes, asegurándose de tenerlos bajo control. Messier les hacía obsequios bajo la atenta mirada del caballero, ya que si éste detectaba cierto favoritismo desmesurado, como el asunto del marqués de Chatillon, él se encargaría de apartarlos del camino.
Liselot, la segunda esposa de Messier, detestaba profundamente al caballero y compañía, con justas razones, pues ella veía toda la inmoralidad que los envolvía. Eso incluía a su propio esposo, pero ya que ambos no compartían una vida marital, luego de procrear los hijos que necesitaban tener, Liselot pasaba olímpicamente del tema. Entre 1680 y 1682, el Caballero de Lorena se vio envuelto en una sociedad de hombres catalogada como una hermandad homosexual. Entre un largo listado de nobles se encontraba incluso Messier. Esta hermandad estaba dirigida por 4 grandes maestros y tenían un conjunto de reglas y costumbres escandalosas inclusive para la época. Aparentemente, esta orden tenía muchos novicios deseosos de participar. Uno de ellos era Luis de Borbón, el conde de Vermando, hijo de Luis XIV y Luisa de la Vallière. El joven conde se unió a la orden a la edad de 14 años. Según comentan los cronistas, Chevalier fue el primer hombre en su vida y quien lo animó a reclutar más jóvenes para el culto. Luis de Borbón fue puesto al cuidado de Messier y su segunda esposa Isabel Carlota, cuando Luisa de la Vallière ingresó a un convento. Liselot fue una especie de tía para él, a pesar de que la duquesa era conocida por detestar a los hijos no legítimos del rey. Con Luis de Borbón fue diferente, probablemente debido al abandono de su madre y el desinterés de su padre. La introducción del joven conde a esta hermandad fue probablemente la causa de que Liselot tomara cartas en el asunto con su propio hijo, Felipe II, a quien permitió que instruyeran sexualmente a la edad de 13 años, para que no fuera como su padre. Así lo relata Liselot en una de sus cartas. A los 13 años, mi hijo es ya todo un hombre. Una dama respetable le ha instruido. Madame se sintió culpable años después, al ver que su hijo se volvió tan vicioso como su tío Luis, quien fue instruido de la misma forma, a temprana edad. Volviendo al conde de Vermando, este guardó el secreto lo mejor que pudo, pero un día su padre se enteró y se armó la de Dios. Luis estaba indignado por los acontecimientos y nadie se atrevió a hablar por los involucrados. Vermando le confesó todo a su padre, incluidos los nombres de los integrantes y todos sus libertinajes. Luis XIV exilió a su hijo a Normandía, pero debido a la intervención de Madame, fue enviado a Flandes como soldado. El muchacho murió un año después, a los 16, por problemas de salud en el campo de batalla. Luis exilió a un par de nobles involucrados en el escándalo, pero a Chevalier propiamente no lo volvió a exiliar. Al parecer simplemente le dijo que no se pasara por la corte tan seguido, probablemente hasta que se le pasara el coraje. Y el caballero continuó con su vida, pero esta vez se propuso un nuevo objetivo. Chevalier y el marqués de Fiat se unieron de nuevo para reducir la influencia que la segunda Madame tenía sobre Messier, ya que, al ir haciéndose viejo, el duque de Orleans fue acercándose más a su esposa, en búsqueda de una amistad más estrecha. Esto claramente alejaba a Messier de sus antiguas amistades. El caballero de Lorena aplicó la vieja técnica de los espías con Liselot, pero ya que ella ciertamente era muy diferente a Enriqueta, no obtuvo nada que sirviera para usarlo en su contra, así que comenzó a inventar rumores. La camarilla de Chevalier comenzó a esparcir rumores de infidelidad. Involucraron a varios caballeros en sus historias, pero Luis jamás se las creyó. El mejor que nadie conocía a su cuñada. Por otra parte, Messier sí se alarmó, más cuando la camarilla de su favorito le insinuó que su esposa, junto con unos compañeros alemanes que la frecuentaban y con los que hablaba en su idioma natal, planeaban algo en su contra. Felipe y Fiat no entendían ni una sola palabra de alemán, pero se las arreglaron para que Messier se sintiera nervioso de encontrarse rodeado de los colegas de Liselot. Se dice que más de una vez se lo vio salir apresuradamente del apartamento de Madame, convencido de que querían matarlo. En el verano de
1583 se observó un acercamiento de Luis XIV hacia el caballero de Lorena, pero durante mucho nadie comprendía la razón. Madame no esperaba nada bueno, y en parte tenía razón. El rey se había acercado al Chevalier para obtener el consentimiento de su hermano para casar a su hija legitimada con el único hijo vivo de Messier, Felipe II de Orleans, conocido entonces como el Duque de Chartres. Luis era consciente de que conseguir el acuerdo no sería fácil, a menos que contara con la ayuda del caballero en el asunto. Chevalier usó sus influencias para que un tutor que gozaba de la confianza y el afecto del joven príncipe le hablara sobre este matrimonio, convenciéndolo de que era lo mejor para él. Messier y Madame se sintieron avergonzados por la propuesta de ese matrimonio, pero tuvieron que aceptarlo, ya que el joven duque aceptó el compromiso frente a su tío y ya no había vuelta atrás. Felipe y sus dos hermanos, involucrados en esta misión para el rey, fueron promovidos a caballeros de la Orden del Espíritu Santo en enero de 1689. Esta membresía incluía una pensión anual, entre otros beneficios. A inicios de 1690, el afecto de Messier por el caballero de Lorena se fue reduciendo. Liselot menciona que su esposo comenzaba a pensar que el afecto de Chevalier hacia él se basaba en el interés, y se podría decir que la relación romántica murió en este punto. Pero Felipe continuó con sus cargos en la casa de Messier. En 1691, Chevalier participó en el asedio de Mons y en 1692 en el asedio de Namur, como parte de la Guerra de los 9 años. El de junio de 1701, Messier murió a causa de un derrame cerebral fatal. Felipe lo siguió a la tumba un año después, el 8 de diciembre de 1702. Su muerte se produjo a causa de un derrame cerebral también. Liselot, quien sobrevivió a su marido y al amante de este, escribió en una carta que, para gran satisfacción de Messier, ella y el caballero de Lorena se reconciliaron 3 o 4 años antes de su muerte, y que desde ese día Chevalier dejó de meterse con ella. Liselot lo consideraba un hombre malo, al igual que sus amigos. También señaló que en sus últimos años el caballero se veía enfermo debido a su vida de libertinaje y que al final no supo cómo administrar su dinero y murió pobre. Saint-Simon dijo que Beatriz de Lorena, la prima de Felipe, se casó con él en secreto, pero no hay ningún tipo de registro al respecto. La mujer murió sin hijos 36 años después. En 1701, cuando murió Messier y su hijo Felipe II recibió todos sus títulos y su fortuna, el nuevo duque de Orleans se ofreció a continuar el regalo que su difunto padre le hacía a Chevalier, el cual era una pensión de 30,000 libras, además de permitirle quedarse en el apartamento que poseía en el Palacio Real. El caballero aceptó el apartamento, pero se negó a la pensión, ya que no le encontraba la lógica a que el nuevo duque continúe dándosela. El marqués de Donchou cita el motivo del ofrecimiento del joven Orleans al viejo favorito de su padre. Él le dijo: «Yo heredé la totalidad de su riqueza, por lo que siempre será él quien te la dé». ¿Recuerdas la primera noche que pasamos juntos? Sí. ¿Recuerdas lo que te dije al despertarnos por la mañana? A partir de hoy, cada día que no te toque, no te saboree, no te sienta, será un día de muerte y duelo. Lo dije de corazón entonces y así lo digo ahora. Cometí un error, pero mi amor sigue fuerte como el primer día. Y Felipe, la verdad es que si no me quieres tú, no me quiere nadie.
Lo siento.